Para entender el tema de existencia y unicidad con respecto a los ángulos, bueno, nosotros podemos tomar como ejemplo las imágenes aéreas de lo que son los terrenos. Entonces, la medida de ángulos nos puede servir para, bueno, determinar cuáles son los límites de entre un terreno y otro. Por ejemplo, si en esta imagen colocamos dos líneas, una amarilla y una azul, pues nosotros podemos obtener ahí dos rectas. Esas dos rectas se cruzan y bueno, al cruzarlas, pues nosotros obtenemos dos tipos de ángulos. Lo que vimos en la clase pasada, lo que son los ángulos opuestos, que serían estos, que son opuestos por el vértice, y lo que son los ángulos adyacentes, que son los ángulos que juntos o sumados dan un total de 180 grados. Continuando con este tipo de ejemplo de recta, nosotros lo que estamos viendo o la intención de esta clase es que nosotros razonemos cómo obtener lo que son los ángulos opuestos por lo que es el vértice. Para poder obtener estos valores, pues es necesario que nosotros coloquemos lo que son letras, números o algo para identificar los valores que desconocemos de la recta. En este caso, lo más común que usamos pues son letras A, B, C y D. ¿Sí? El orden, bueno, lo pueden ustedes integrar. Por ejemplo, podemos empezar aquí con lo que es la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. Entonces, para obtener un razonamiento de los ángulos opuestos por el vértice, tenemos que buscar, obviamente, ángulos opuestos por el vértice. En este caso puede ser lo que es el ángulo A y su opuesto por el vértice, que sería el ángulo D. Recuerden que el vértice es el punto en el cual dos rectas se unen. En este caso se unieron la recta amarilla y la recta azul y formaron cuatro ángulos. Entonces, tenemos ángulos opuestos por el vértice, lo que es el ángulo A y el ángulo de la letra D. Nosotros, bueno, podemos asumir en este caso que lo que es el ángulo A, si lo sumamos a lo que es el ángulo B, pues bueno, estos son adyacentes y su suma nos da un total de 180 grados, como lo vimos en la sesión pasada. La sesión pasada, bueno, yo les mostré haciendo una especie de círculo o un medio círculo. En este caso, lo que es el ángulo A y B, haciendo un medio círculo, obtenemos lo que son 180 grados. Para lo que es el ángulo D, en el ángulo D, si también lo sumamos a lo que es el ángulo B, sería de esta forma. El ángulo D y el ángulo B, si también hacemos una especie de medio círculo, también nos queda que su suma es igual a 180 grados. Por tal motivo, nosotros podemos entender que lo que es el ángulo A y el ángulo D pues son iguales porque cualquiera de los dos nos da una suma de 180 grados con lo que es el ángulo que obtuvimos aquí, el ángulo adyacente, que fue el ángulo B. ¿Sí? Y bueno, así es como nosotros podemos entender o hacer un razonamiento para lo que son ángulos opuestos por el vértice. Ahora, más adelante en la lección vamos a encontrar otros tipos de ángulos. Estos ángulos les vamos a llamar ángulos correspondientes. ¿Por qué correspondientes? En un ejemplo que les voy a poner, esta es una toma aérea de lo que es la localidad de Lindavista. En la localidad de Lindavista, bueno, podemos entender que la calle atrás del centro de salud, que es esta línea amarilla, y la calle que está enfrente de la escuela, son dos rectas paralelas. Estas rectas no se cruzan, pero tenemos lo que es una misma distancia de separación. Son paralelas, no se juntan, y en este caso la línea roja sería lo que es la calle Francisco Villa. Si quitamos lo que es el mapa y dejamos las rectas que trazamos, nos va a quedar algo así. Y bueno, tenemos lo que son ángulos correspondientes. ¿Por qué correspondientes? Porque dependemos, de este caso, de dos rectas, lo que es la recta 1 y la recta 2, que en este caso son paralelas. ¿Sí? Son paralelas porque, bueno, tienen la misma distancia, tienen la misma medida, pero estas no se juntan. Ahora, lo que tenemos que hacer para identificar lo que son los ángulos,
tenemos que poner letras o números. En este caso vamos a colocar lo que son las letras A, B, C y D. Para continuar con la E, la F, letra G y terminamos con la letra H. Entonces ya una vez que nosotros tenemos identificado lo que son los ángulos, ojo, no vamos a medir ángulos, solo vamos a determinar que los ángulos pues tienen un razonamiento en cual los ángulos internos o externos son correspondientes. ¿Cuáles son los internos? Los internos nosotros vamos a entender son los ángulos que están adentro de las paralelas. Y los ángulos externos, pues bueno, simple y sencillamente son los que están afuera. En este caso lo que es el ángulo B y A, H y G, los vamos a entender como ángulos externos. Y lo que es el DC y FE, los vamos a entender como ángulos alternos internos. ¿Sí? Muy bien. Para poder entender el razonamiento, aquí está. Razonamiento de algunos ángulos alternos externos. ¿Sí? Son alternos, en este caso nos referimos a estas paralelas, y en este caso son externos porque nos referimos a la letra D y E. Entonces, en este caso vamos a modificar porque no son externos. Estos, por su naturaleza, son internos. Listo. Bueno, ya una vez arreglado esta situación, ya podemos determinar que estos ángulos son internos. ¿Por qué? Porque están adentro de lo que es la recta. Y bueno, vamos a determinar lo que es el razonamiento o esta hipótesis. Por ser ángulos opuestos por el vértice, el ángulo D es igual al ángulo cual. El ángulo D, por ser opuesto por el vértice, es igual, en este caso, a lo que es el ángulo A. Y por ser ángulos correspondientes, el ángulo E también es igual al ángulo A. ¿Por qué correspondiente? Porque el ángulo E, si lo ubicamos dentro de nuestra recta, bueno, el ángulo E lo tenemos aquí y es correspondiente al ángulo A porque están dentro de la diferente recta en su otra paralela, pero comparten lo que es un ángulo correspondiente porque son de igual tamaño. Entonces yo puedo decir que el ángulo E, al ser correspondiente, o sea, al estar en la misma posición, pero bueno, en este caso en un ángulo externo, tienen la misma medida de lo que es el ángulo A. Entonces, o bueno, por lo tanto, los ángulos D y E pues son iguales porque ambos tienen un ángulo igual a lo que es el ángulo A, que es el que está aquí. Y bueno, así es como nosotros podemos hacer un razonamiento para lo que son los ángulos alternos, en este caso internos.